Lo primero de todo vamos a conceptualizar este movimiento. Nos situamos en 1950 cuando surge el postmodernismo, que se extenderá hasta 1900 aproximadamente. En estos años tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, así como los campos de concentración de Auschwitz y el hongo atómico en Hiroshima y Nagasaki. Algunas de las características del postmodernismo, que es el movimiento artístico dominante de la época, son ser absolutamente moderno y la obsesión epistemológica por los fragmentos. Es decir, se abandona la búsqueda de un bien común y de un futuro utópico para conseguir la liberación del ser humano a través de la individualización. Además, gracias a esta individualización, podrá vivir libremente y gozar el presente, siguiendo sus inclinaciones y sus gustos. Esto nos llevará a ser hedonistas y narcisistas. La sociedad burguesa de la época creará el teatro del absurdo como herramienta de crítica a la incapacidad de los seres humanos de entenderse a través del lenguaje. Ahora vamos a estudiar 7 características principales del teatro del absurdo. La primera de ellas es que presentan una realidad totalmente incomprensible a nivel racional. La segunda es que no se dan las características aristotélicas, es decir, no presenta una acción en un día y un lugar, sino que son muchas acciones en muchos lugares diferentes. Además, tampoco siguen el orden de inicio, nudo y desenlace, sino que la obra se forma a través de la unión de muchas situaciones fragmentarias sin ninguna relación. El modelo aristotélico deja de ser posible cuando se cuestionan tanto la existencia de un principio regulador, o sea, que el único principio regulador posible es el absurdo, y se considera que la conducta humana no sigue ninguna lógica, y que en todo caso la única lógica que sigue es la del absurdo. Estas dos características unen el anticonvencionalismo y el absurdo de la vida. Los personajes carecen de identidad propia, llegan a ser arquetipos. Además, no siguen una línea lógica ni de evolución. Una de las características de estos personajes es la transformación repentina de los mismos. Por ejemplo, en Esperando a Godot, Lucky se queda ciego de un día para otro. Otra característica principal del teatro del absurdo es la repetición tanto de las palabras como de las estructuras. Los diálogos no siguen una lógica, sino un ritmo. Se crea ritmo a través de las palabras y de las estructuras. Esto es importante porque se repiten las estructuras, no la forma de decir las palabras. Porque aunque el diálogo sea el mismo, la situación y los personajes han cambiado, por lo que la forma de decirlo será diferente. La quinta característica es la importancia de la puesta en escena para favorecer la comprensión. En el teatro del absurdo no importa tanto la acción, sino la situación verbal y la corporalidad. La corporalidad es igual al sentido. Es decir, que la acción sigue existiendo, pero no como un impulso lógico, sino más bien como una progresión. La siguiente característica de la que vamos a hablar es la inversión del principio de causalidad. Es decir, que ocurre justo lo contrario de lo que esperábamos que ocurriese. Por ejemplo, en Jacobo y la sumisión, el protagonista no se quiere casar porque dice que su novia no es lo suficientemente fea. Para terminar con las características generales, tenemos que hablar de la intensificación progresiva de la acción inicial. Es decir, del sinsentido parcial al sinsentido total, como por ejemplo en La cantante calva. Ahora vamos a hablar de las características principales del cuerpo de los personajes. Para empezar, tenemos que decir que el cuerpo ordena todo el material de la obra. Los personajes cometen actos sin ninguna lógica, incomprensibles, sin autenticidad ni naturalidad. Además, otra de las características principales y muy importantes de estos personajes es que son antipsicologistas. Es decir, que no tienen una vida interior súper rica o una personalidad definida, sino que son una lucha inestable de fuerzas opuestas. Ya no tienen una personalidad individual definida, sino que tienen una pluralidad de identidades. Además, el carácter del personaje no se define a través de la palabra, sino de los actos. Acto y palabra, además, son incongruentes, por lo que no encontramos una armonía. Esta importancia del significado del cuerpo unido a las actitudes corporales nos llevarán a clasificar estos personajes como arquetipos sociales. En cuanto a las características de la estructura, tenemos que decir que la característica general es la estructura circular, cíclica, como el eterno retorno, la circularidad de la vida. Acaba igual que empieza, por lo que da la sensación de que seguimos en un mismo punto y de que nada ha cambiado.
se nos presenta una situación ilógica formada por fragmentos ilógicos que nos llevará a conversaciones ilógicas. Esto nos llevará a que la acción no narra una historia, sino que busca imágenes poéticas, y las encontraremos a través de la corporalidad, de las luces, del escenario. Pero aunque a la acción se le quiten las motivaciones, no deja de existir. La estructura fundamental del teatro del absurdo es la totalidad de una imagen completa, una sucesión de elementos independientes. Además, veremos acontecimientos yuxtapuestos, en los que intervienen el sueño, el azar, todo está lleno de lagunas. Con esto lo que quieren representar es que la imagen completa de la totalidad de la obra, más el sueño, es igual a la raíz del teatro. ¿Y qué es la raíz del teatro para los representantes del teatro absurdo? Pues muy fácil. Es la imaginación en un mundo de sueños hacia la destrucción. Para terminar, tenemos que decir que la obra completa presenta la actitud del dramaturgo hacia las cosas. Hacia una situación humana, esto llevará a la plurisignificancia de la obra. Ionesco vive en Francia y Rumanía. Su objetivo es habitar y ocupar el mundo degradado. Utiliza la devaluación del lenguaje y la desconexión del público. Los diálogos son inverosímiles y los personajes destruidos. No soporta el concepto común y apoya el individualismo. La obra total transmite un mensaje y los actos de los personajes no tienen conexión con la realidad. Los Smith son los protagonistas. Forman una familia inglesa tradicional, muy orgullosa de su apellido, que vive en una casa inglesa con sus hijos y su criada Mary. La obra se inicia con una conversación vacía entre el señor y la señora Smith. Ella habla y habla de la comida y de su apetito. Él solo se remite a chasquear la lengua y a seguir leyendo el periódico. Las campanadas del reloj y las horas no coinciden. Los dobles discursos se manifiestan. El matrimonio niega haber cenado. Anuncian un cambio de ropa que nunca ocurre. Regañan a Mary por tomarse su día libre cuando ellos mismos dieron la autorización. El sinsentido y las reiteraciones van en ascenso progresivo. Entra en escena los Martin, un matrimonio que vive tal desconexión que son incapaces de reconocerse uno al otro. El diálogo que sostienen es monótono, casi irritante por la falta de emociones, pues resulta incómodo enfrentar el tópico de la incomunicación dentro de la pareja de manera tan abierta. Vienen del mismo sitio, vienen en el mismo departamento, comparten la misma cama, tienen hijos en común, pero han preferido olvidarse de sí y del otro. Cuando por fin logran reconocerse, con casi nada de convicción, apenas si se abrazan para olvidarse de inmediato. Entra en escena la empleada, quien asegura que ella dice la verdad, incluso confiesa llamarse Sherlock Holmes. La sátira es directa, así como el cuestionamiento del concepto de verdad. Cuando dos matrimonios por fin se juntan a cenar, no cenan, caen en silencios incómodos, en frases a medias, conversan sin decirse nada, no tienen experiencias, sueños o temores que compartir. Los temas son limitados, se interrumpen y olvida de que hablan constantemente. La visión de mudo que expresan es instantáneamente casi automática. Sostienen la eterna discusión por tener la razón. Al cuarto llamado entra en escena el capitán de bomberos. Es el único que tiene un propósito: apagar todos los incendios de la ciudad. El fueguito de chimenea, algo que arda en el desván o en el sótano, un pequeño amago de incendio, por lo menos, se transforma en el foco de atención. Todos quieren oír sus historias. Incluso se revela que sostiene alguna clase de relación con la empleada, que es reprimida de inmediato por los dos matrimonios. Las incongruencias se multiplican. El bombero no puede quedarse y no tiene tiempo para sentarse, sin embargo, se sienta y se queda. Sus anécdotas son viejas fábulas trastocadas que apenas sí conservan los nombres de los personajes. Las moralejas son absurdas. La empleada recita un poema con un toque de queja existencial. Los Smith y los Martin
entran en una batalla de trabalenguas y letras desarticuladas que se dicen con ira en una espiral de irracionalidad. Al final la obra vuelve a empezar, pero ahora los Marten son los Smith. La temporalidad se retuerce para transformarse en cíclica y aludir al concepto del eterno. Beckett nace en Dublín en 1906. Sus obras están vacías y sin sentido de la palabra. Sus temas principales son la búsqueda del yo colectivo y la existencia de Dios. Saca sus referencias de la Biblia, Eros y Tánatos. Su lenguaje se encuentra lleno de musicalidad. La obra más importante de Beckett es Esperando a Godot. Esperando a Godot. La obra está dividida en 2 actos. La trama trata de Vladimir, también llamado Didi, y Estragón, también llamado Gogo, quienes llegan a un lugar junto a un camino, al lado de un árbol, para esperar la llegada de Godot. Vladimir y Estragón, su ropa es andrajosa y no les viene bien. Estragón se queja de que las botas no le vienen y Vladimir presume de piernas agarrotadas debido a un doloroso problema de vejiga. Hacen vagas alusiones sobre la naturaleza de sus circunstancias y sobre las razones para encontrarse con Godot. Pronto les interrumpe la llegada de Pozo, un hombre cruel pero lírico que afirma ser el dueño de la tierra donde se encuentra, junto con su criado Lucky, a quien parece controlar por medio de una larga cuerda. Pozo se sienta para darse un festín de pollo y más tarde tira los huesos a los 2 vagabundos. Los entretiene haciendo a Lucky bailar animadamente y entonces les da un sermón improvisado sobre las teorías de Becquerel. Tras la partida de Pozo y Lucky, un niño llega con un mensaje de Godot. Aparentemente no vendrá hoy, pero vendrá mañana por la tarde. El muchacho también confiesa que Godot pega a su hermano y que él y su hermano duermen en la buhardilla de un granero. El segundo acto sigue un patrón similar al del primero, pero cuando Pozo y Lucky llegan, Pozo se ha vuelto ciego y Lucky mudo. De nuevo, el chico llega para anunciar que Godot no vendrá. Si bien el muchacho afirma no ser el mismo niño que el día anterior, había traído el mismo mensaje. ¿Crees que hoy en día cada persona crea libremente una ética en la que apoyar sus actos y además es consecuente con los mismos? ¿Crees que hay otros sistemas de creencias que no son religiones que condicionan nuestra posición a la hora de crear nuestra ética? Vacío y sin sentido de la palabra como crítica al no saber entenderse y dialogar. ¿Crees que nuestros actuales gobernantes saben dialogar y utilizar la palabra como arma de entendimiento? Y para terminar, ¿crees que con el constante uso de las redes sociales, WhatsApp, etc., la palabra se ha desvalorizado? ¿No ha perdido el sentido las conversaciones y las emociones al estar tan explotadas?